Muy bien, ¿qué tal? Buen día. Vamos a hablar un poco más sobre un tema que hemos estado abordando durante los entrenamientos, que es el tema del intercampo. Este concepto es fundamental para entender también todo el trabajo que realizamos desde el Somajara, desde la sanación somática, desde la psicoterapia corporal neurreikiana, porque nos permite también entender todo el nivel de transacción de información que se da entre una consultante y el terapeuta, ¿no? El concepto de intercampo pues hace referencia a este espacio eh, que le llamamos campo, que es un campo energético, que no solamente se encuentra alrededor de nuestro cuerpo, sino que se encuentra alrededor de todas las cosas. Todas las cosas materiales tienen un campo energético. Más allá de su plasticidad, más allá de su materialidad concreta, esta materia se encuentra rodeada de un campo. O, para decirlo de una mejor manera, el campo, ¿verdad? Genera esta materialidad que se encuentra rodeando, que se encuentra también traspasando, que se encuentra estructurando esta realidad material. De tal forma que en el caso de los seres humanos vamos a tener también este campo y en la interacción, en el trabajo psicocorporal, en el trabajo energético y en el trabajo espiritual, cuando se encuentra, ¿no? En este encuentro cara a cara, cuerpo a cuerpo, entre un consultante y un terapeuta, pues estos campos entran en un nivel de interacción, ¿no? En esta interacción se puede dar obviamente situaciones de conflicto, pero también se pueden dar situaciones de colaboración y de cooperación. Cuando hablamos de esta relación, podemos llamarlo así, de esta relación de ayuda entre dos campos, los campos empiezan a generar un nivel de coherencia a nivel energético. La persona que llega con una situación, digamos, de salud, de enfermedad, de preocupación a nivel emocional, de bloqueo, de acorazamiento somático y en general, digamos, de un desequilibrio a nivel energético, genera cierto nivel de frecuencias en sus centros energéticos. Esos centros energéticos, al verse alteradas sus frecuencias, va a generar distorsiones en el campo energético. El trabajo del o de la terapeuta al llevar a cabo un proceso de acompañamiento, de relación de ayuda, es facilitar una consonancia energética entre el campo de la terapeuta y el campo de la consultante. Aquí va a ser muy importante entender un aspecto. Vamos a proponer precisamente en el campo de la consultante que es fundamental que exista una apertura. Esto es que los niveles de defensa puedan disminuir, sin los cuales, si no disminuyen estos niveles de defensa, lo que se va a dar va a ser un choque o una confrontación energética entre un campo y el otro. Entonces, si hay un factor fundamental para que se lleve a cabo la relación de ayuda, es que la persona solicite y se abra a esta experiencia, sin lo cual pues la consultante puede elevar unos niveles de defensa donde no va a permitir que el otro campo energético pueda colaborar para recuperar o para construir un nivel de equilibrio. Entonces, este elemento es importante. Eh, ¿Cómo se puede facilitar ese proceso de disminución de las defensas? Yo creo que aquí un dato fundamental son los procesos de atención plena y relajación. Aquí va a ser fundamental cuando empecemos a trabajar con un paciente, con una paciente, que el terapeuta también se encuentre en un estado de, vamos a llamarlo así, coherencia energética. Qué es lo que tiene que estar coherente dentro del campo energético del terapeuta? Sus centros energéticos. Aunque existen
diferentes doctrinas o teorías sobre los centros energéticos. En nuestra perspectiva, trabajamos fundamentalmente con 3 centros energéticos: el centro energético del ombligo, el centro energético del corazón y el centro energético del entrecejo. Estos 3 centros energéticos también corresponden a nuestros 3 yo, ¿no? Nuestro yo visceral, nuestro yo emocional y nuestro yo mental. La respiración y la atención plena va a permitir que estos 3 centros logren entrar en un nivel de coherencia energética. Esto es, que las ondas que se expandan desde el centro visceral sean coherentes con el centro emocional y sean coherentes a su vez con el centro mental. ¿Qué significa coherencia? Que el campo, la irradiación de estas ondas no presente bloqueos, no presente resistencia, sino que empiecen a entrar también en consonancia. Y esta consonancia va a generar como una especie de oleada energética que va desde el centro inferior al centro superior y va a salir y va a rodear todo el campo y va a volver a entrar por abajo, ¿no? Entonces genera un flujo energético. Este flujo energético coherente es muy importante porque ese flujo energético coherente nos va a permitir entrar en la frecuencia de sanación, que es la frecuencia gamma. En esta frecuencia de sanación se va a caracterizar por 2 cosas. Uno, esta coherencia energética interna, que va a tener un impacto muy importante a nivel físico, a nivel somático, a nivel muscular, y eso va a suponer que vamos a entrar en un estado de relajación física. Eso es importante, es una relajación física. El segundo elemento de la frecuencia gamma es que, aunque nuestro cuerpo esté relajado, nuestra mente va a empezar a entrar en un alto nivel de actividad. Este alto nivel de actividad no es que el terapeuta esté constantemente pensando en algo, sino más bien está repitiendo algo, una especie de mantra, una especie de oración, una especie de ejaculatoria, donde este mantra, esta repetición constante, va a permitir que el cerebro entre precisamente en esta frecuencia gamma. Cuerpo relajado y nuestro estado mental en un estado de trance a través de la repetición. Este estado mental del terapeuta va a ser muy importante porque es también el que va a tratar de propiciar con el paciente. Con el paciente es importante llevar a cabo este proceso de relajación a través de la respiración. Va a ser muy importante que el paciente logre conectar con la frecuencia del centro del corazón. Fíjense muy bien, porque mientras el terapeuta estamos trabajando con nuestros 3 centros, lo principal que vamos a trabajar con el paciente es que en este estado de relajación pueda llevar a cabo una respiración y especialmente una exhalación tan lenta, tan suave, tan profunda, que va a generar una pausa, un espacio o un vacío durante la exhalación. En ese espacio o en ese vacío de la exhalación le vamos a pedir a la consultante que se quede ahí un rato, lo que pueda aguantar. Y ahí va a ser fundamental que logre sentir los latidos de su corazón en su pecho. En el momento en que lleva a cabo la exhalación y siente los latidos del corazón en el pecho, en ese momento se va a generar una coherencia interna en el paciente entre su corazón y su cerebro. La frecuencia cerebral va a empezar a entonar con la frecuencia del corazón. La frecuencia del corazón es la frecuencia de la tierra. Esto nos va a permitir que en un estado de relajación física, también a nivel energético, se lleve a cabo una coherencia interna que se conecte con la energía de la Tierra. Y conectarse con la energía de la Tierra es conectarse con el ritmo de la Tierra, con la frecuencia de esta Tierra. Esta experiencia puede ser muy sencilla, pero también puede ser muy importante. Yo recuerdo que hubo un momento, después de estar practicando tanto esta escucha o esta coherencia con el corazón,
que de repente me asusté porque sentía que internamente estaba temblando. Entonces abrí los ojos para ver si no estaba temblando realmente y me di cuenta de que no, quien estaba temblando era yo internamente, ¿no? Entonces, cuando uno logra entrar como en esa frecuencia tan profunda de escucha y de sentir el corazón, uno experimenta esta fuerza de la vida dentro del cuerpo. Y eso es fundamental al inicio del tratamiento de Somajara, de sanación somática y de psicoterapia corporal neurorregiana, porque esto va a permitir que el paciente empiece a llevar a cabo una habilidad fundamental que es la propiocepción. Esta habilidad va a ser muy importante para todo el proceso de tratamiento y especialmente también para los procesos de autorregulación que pueda tener el propio paciente, ¿no? Después de esta escucha del corazón, de este sentir la frecuencia, también se empieza a sentir las pulsaciones en todo el cuerpo. Y aquí viene otro elemento muy importante de la propiocepción, porque la propiocepción no es solamente de aquellos aspectos físicos del cuerpo, como son temperatura, como son el contacto de nuestro cuerpo, nuestra piel con la ropa o con el piso, etcétera, sino también vamos a ir llevando al paciente a que entre en un nivel más profundo de propiocepción, y ese nivel más profundo de propiocepción es sentir las ondas energéticas de su propio cuerpo, empezando por las pulsaciones en todo el cuerpo y después eso ya se puede entender desde un punto de vista experiencial cuando le pedimos que observe con su conciencia, que contemple con la conciencia cómo se mueve la energía. Si la energía atraviesa, la energía envuelve al cuerpo y que logre observar y sentir cuál es el movimiento de la energía. Es muy interesante porque si hay una diferencia entre la propiocepción física y la propiocepción energética. En esta propiocepción energética logran sentir o logran experimentar sensaciones muy subjetivas, como por ejemplo que una parte del cuerpo se hunda completamente, que otra se levante, que su cuerpo se haga grande, que su cuerpo se haga pequeño. Pueden sentir cómo la energía hace círculos, hace remolinos, cómo la energía se estanca, cómo la energía se tranquiliza. Entonces, ese estado, digamos, de contemplación energética es muy importante para todo el trabajo psicocorporal y psicoenergético que vamos a ir realizando. Esa es una segunda etapa que es fundamental. Después de esta segunda etapa de ir construyendo el campo energético de nuestro paciente, entramos en la tercera etapa, que es la del despertar del cuerpo energético, ¿no? Aquí esta parte hay que entenderla muy bien porque es precisamente la herramienta, el vehículo con el cual vamos a trabajar. Va a ser la herramienta que el paciente va a tener para realizar un trabajo sobre sí mismo o sobre sí misma. Consiste básicamente en despertar el cuerpo energético. ¿Qué es el cuerpo energético? Nuestro cuerpo energético, así como tenemos un cuerpo físico, tenemos un doble energético. Un cuerpo igual, muy similar al que tenemos, pero a nivel energético. Ese cuerpo energético se encuentra dentro fuera. Y más o menos cuando digo dentro fuera, se va a encontrar como a 5 centímetros hacia el interior de nuestro cuerpo, de la piel hacia adentro, y como unos 5 centímetros de la piel hacia afuera. Ese cuerpo energético también va a tener ojos, va a tener nariz, va a tener boca, va a tener garganta, va a tener órganos, va a tener vísceras, va a tener músculos, va a tener huesos, va a tener sangre, todo a nivel energético. Y ese cuerpo energético también tiene sentidos energéticos. ¿Qué significa esto? Que ese cuerpo energético puede ver cosas que nuestros ojos físicos no pueden ver. Pueden oler cosas que nuestra nariz, nuestro lóbulo olfatorio físico no puede oler. Ese cuerpo energético puede gustar, puede escuchar, puede sentir cosas que nuestro cuerpo físico no siente. ¿Por qué? Porque no están ahí físicamente.
sino que están ahí energéticamente. Entonces, este cuerpo energético es con el cuerpo energético con el que entramos en trance, es con el que ensoñamos, es con el que viajamos, es la herramienta energética fundamental también para llevar a cabo nuestros viajes psiconáuticos. Esto es el que puede ir hacia el pasado, hacia otras vidas, hacia el futuro. Es el cuerpo energético que puede ir hacia otros lugares. Es el cuerpo energético el que también puede conformar o construir otra realidad. Es el cuerpo energético que también va a estar recibiendo información consciente o inconscientemente. Es el cuerpo energético que necesitamos construir para llevar a cabo este proceso de sanación profunda de los seres humanos. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo este despertar del cuerpo energético? Pues lo realizamos sesión por sesión, vamos construyendo el cuerpo energético. Al principio se despierta el cuerpo energético como esté y poco a poco este cuerpo energético se va construyendo. ¿Cómo lo hacemos? A través de la técnica de los toques. Lo que hace el terapeuta cuando entra en ese estado gamma, donde supone una relajación del cuerpo, pero una gran actividad mental a través de un mantra o una ejaculatoria, empieza a utilizar con el dedo medio y la mano izquierda en forma de cuenco, ¿verdad? Empieza a tocar una serie de puntos energéticos que se encuentran en diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? Abarcando el tronco, las extremidades, el abdomen, las piernas. Y este toque, que es como un toque ocular, o sea, la presión que tú puedes realizar sobre tus párpados sin lastimarte. Entonces, este toque tan suave que puede durar desde un segundo hasta 20 segundos o más, ¿verdad? Vamos tocando esta red o estos puntos en diferentes meridianos del cuerpo y al finalizar le pedimos a la persona, a nuestra consultante, que recuerde somáticamente los puntos que tocamos. A partir de ese momento le pedimos que visualice una pequeña luz que surge de cada punto y que con cada inhalación y exhalación esa luz se va haciendo cada vez más grande hasta que se construya un cuerpo de luz. Una luz que te penetra, una luz que te envuelve, una luz que te expande. Y ahí es donde entramos en la construcción de nuestro cuerpo energético y de forma muy particular de nuestro cuerpo de luz. Este cuerpo de luz, como ya lo he comentado, va a ser fundamental para los procesos de sanación, de autosanación, de autogestión, pero también para todo el trabajo energético que vamos a ir realizando. Es ahí cuando tenemos el cuerpo de luz, es ahí donde viene la magia del intercampo. Es cuando nuestro campo energético como terapeutas y obviamente también en la construcción de nuestro propio cuerpo de luz que entra en contacto y en sintonía con el otro cuerpo de luz de nuestro paciente. Este intercampo va a suponer un proceso de transacción de información. Cuando hablo de información, no estoy hablando únicamente de información cognitiva o intelectual, esto es palabras, sino también estoy hablando de transmisión de información a nivel energética. La energía es información. La energía a través de las frecuencias, a través de las ondas, también genera información. Lo que hacemos en el trabajo psicocorporal, al tocar, al imponer manos, al presionar, al realizar un trabajo profundo a nivel de la miofascia, al llevar a cabo un trabajo sobre los puntos de los meridianos energéticos, es precisamente llevar a cabo una transacción de información. El contacto de mi cuerpo de luz con el contacto del cuerpo de luz de nuestro paciente está informando a ese punto, a ese meridiano, a ese segmento, a esa cadena miofacial, y es lo que está informando es precisamente la frecuencia de la energía
que estamos, que empieza a interactuar con el otro campo, ¿no? En este nivel podemos ya empezar a hablar de los cuerpos sutiles, ¿no? Hay precisamente un contacto sobre el cuerpo sutil físico. A 5 centímetros tenemos un contacto con el cuerpo sutil energético, nuestro doble energético, nuestro cuerpo de luz, que es lo que vamos a ir trabajando. A 30 centímetros ya podemos ir entrando en contacto con el cuerpo emocional. A 1 metro, 1 metro y medio de distancia podemos ir entrando al cuerpo mental, y más allá hay otros cuerpos, ¿verdad? Hasta llegar a este cuerpo universal o colectivo, este campo akáshico, este campo del inconsciente colectivo, donde no solamente hay transacción de información ya en la interfase o en el intercampo, sino que ya empieza a haber una transacción de información con todo el campo de la humanidad. Como diría algún autor, Teilhard de Chardin, con esta noósfera, con este campo que rodea a la Tierra, a Gaia, pero que no solamente es un campo energético, sino es un campo energético de conciencia, la conciencia viva de la Tierra. Y eso es muy importante porque cuando empezamos a trabajar desde la frecuencia del corazón, que yo le decía es la frecuencia de la Tierra, también estamos trabajando con la conciencia de la Tierra. Y entonces ahí es importante y es fundamental, porque este trabajo individual también es un trabajo colectivo. Este trabajo individual también es un trabajo energético. Este trabajo individual también es un trabajo transgeneracional. Y también este trabajo individual es un trabajo político, porque tiene que ver con una ética de la vida, tiene que ver con una responsabilidad en esta conexión que vamos a empezar a establecer, primero con nuestro cuerpo, con la cuerpa, pero también con el cuerpo de la colectividad, el cuerpo colectivo, pero también con el cuerpo de la tierra, ¿no? Y ahí estamos hablando tanto a nivel material de la tierra, de la naturaleza, pero también en este campo de conciencia colectiva en la naturaleza, que es esto que le llaman la nosfera. Y eso es muy importante porque esta conexión es fundamental para ir sanando toda la devastación que estamos haciendo a nuestro sistema, a nuestro ecosistema, con este ecocidio que hemos estado propiciando desde hace aproximadamente 500 años, con el surgimiento de la modernidad, posteriormente con la revolución industrial, la emergencia del capitalismo global y toda esta tecnología que proviene también de la ciencia, que tiende a torturar la naturaleza para extraer ese conocimiento, pero a partir del sufrimiento. Y también toda la brecha de género, la brecha económica que va existiendo entre ricos y pobres, porque esto también va generando sufrimiento y va generando muerte y va generando también destrucción de nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces, esta parte del intercampo es fundamental porque esto también permite ampliar nuestra conciencia, y empezar a ampliar también una conciencia a nivel político de responsabilidad ética sobre la colectividad, sobre la humanidad, sobre esta tierra sintiente en la cual estamos habitando. Y bueno, en ese proceso donde se lleva a cabo el intercampo, en esta interfase entre los campos, se va entonces informando energéticamente las partes del cuerpo. Ahora, no se informa todo el cuerpo. La especialidad del Somahara, de la sanación somática, de la psicoterapia somática de Alter Soma, consiste en poder identificar los bloqueos. Esto es, cuáles son esos segmentos, esas cadenas miofaciales, esos puntos o esos meridianos energéticos que se encuentran bloqueados. Esto es, que no permiten que la energía fluya libremente. Cuando hablamos de bloqueo, entonces, aquí estamos hablando de un bloqueo del campo. Y en ese campo, obviamente, estamos hablando de bloqueos en los diferentes cuerpos sutiles, ¿verdad? Eh,
Lo más normal y obvio es que siempre donde hay un bloqueo somático, va a haber un bloqueo energético. Este bloqueo energético va a suponer un bloqueo a nivel emocional y este bloqueo emocional siempre va a suponer un bloqueo a nivel mental. Este bloqueo mental va a suponer que también existen bloqueos a nivel del sistema familiar, transgeneracional, pero también del cuerpo colectivo y también de la conciencia humana. Cuando empezamos a trabajar con esos bloqueos, trabajamos con los traumas, que no solamente son traumas individuales, sino son traumas transgeneracionales, son traumas colectivos, son traumas que hemos vivido a lo largo de toda la historia humana. ¿Por qué? Porque se encuentran en la memoria. Al final de cuentas, cada bloqueo que identifiquemos va a tener en sí mismo la memoria que dio origen a ese bloqueo. O más bien las memorias que dieron origen a ese bloqueo, porque los bloqueos van a estar conformados por diferentes segmentos de memoria. El bloqueo va a tener en esos segmentos, en el nivel más superficial, se va a encontrar el dolor, ¿no? Cuando empezamos a trabajar a nivel de los campos, de los cuerpos, de la energía, lo más externo, lo más superficial es el dolor. Cuando logramos traspasar el nivel del dolor o del malestar, ahí donde hay tensión, dolor y cansancio, ¿verdad? Vamos a ir viendo también los tipos de bloqueos que tenemos por excesos y por carencias, pero siempre va a haber ese tipo de dolor o incomodidad. Debajo de ese dolor vamos a encontrarnos la primera reacción defensiva que tenemos los seres humanos frente a una situación de dolor, que es la activación de nuestro sistema de sobrevivencia. Y en este caso va a ser la agresión, va a ser el enojo, ¿no? Después de este nivel de agresión y de enojo, nos vamos a encontrar ahora sí con un segmento muy importante a nivel energético, a nivel de las memorias energéticas de nuestros cuerpos sutiles, con este segmento de memorias traumáticas. Aquí nos vamos a encontrar con esas heridas que ya hemos hablado anteriormente, desde el rechazo, el abandono, los abusos, las violaciones, la humillación, la exigencia, la injusticia, la frustración, etcétera, ¿no? Ahí vamos a encontrarnos con este nivel. Debajo de las memorias traumáticas nos vamos a encontrar con el polo opuesto del enojo, con el polo opuesto de la agresión. Y es un nivel más profundo de las memorias, que se encuentran en la base de las memorias traumáticas, que es el nivel de la memoria de el miedo. Entonces, entonces vamos a ir penetrando desde el dolor, el enojo, las memorias traumáticas y el miedo. Cuando logramos traspasar este segmento del miedo, allí en lo profundo vamos a decir que nos encontramos con la nada, con el mu, ¿no? Con este vacío, pero es un vacío de plenitud, es un vacío ataráxico, digámoslo así, de paz, de tranquilidad profunda, que esa es precisamente la labor que queremos realizar. Al identificar el bloqueo, el ir liberando cada una de estas capas, vamos vaciando, vamos drenando toda esta energía estancada, toda esta energía ligada a nuestros diferentes cuerpos sutiles, para finalmente poder encontrar ese vacío. Ese vacío es muy importante, ¿verdad? Porque ese vacío es lo que va a permitir, en todo caso, que nuevamente la energía empiece a llenar ese vacío y que desde ese vacío se empieza a generar una frecuencia, una coherencia energética que va a permitir que entonces la energía empiece a fluir. Esta estructura del campo del bloqueo energético lo vamos a tener en diferentes partes del cuerpo. No es que se encuentre en una sola parte del cuerpo o en todo el cuerpo, sino estos tubos, estos cuencos energéticos de bloqueos se pueden encontrar en la frente, en las sienes, en la zona occipital, en el cuello, se puede encontrar a nivel de nuestro cuerpo energético, emocional, mental, se puede encontrar en nuestros órganos, en vísceras,
en las cadenas miofaciales, en los meridianos energéticos. Entonces, aquí va a ser muy importante la exploración física, la exploración energética, porque en esta interfase del intercampo es lo que tenemos que ir, digámoslo así, diagnosticando. Nuestro diagnóstico no es tanto de una enfermedad o de una patología. Nuestro diagnóstico es dónde se encuentra el bloqueo. Tampoco nuestro diagnóstico es de qué se trata ese bloqueo. No lo sabemos. Es importante que la terapeuta parta de esta ignorancia con respecto al bloqueo, porque eso es bien importante. Aunque tú sepas, entre comillas, de qué se trata ese bloqueo, la labor, el trabajo psicoterapéutico es para el paciente. Es el paciente el que tiene que llevar a cabo ese descubrimiento. No es labor, por lo menos dentro de nuestra concepción, dentro de nuestro modelo, no es labor del terapeuta el descifrar esas memorias. Sí es labor del terapeuta el sugerir, sí es labor del terapeuta el interpretar, porque estas sugerencias y esas interpretaciones pueden ayudarle al paciente a ir descubriendo, a ir desvelando, a ir construyendo, a ir llevando a cabo su propio proceso de elaboración y de reconstrucción de sus memorias traumáticas. Eso sí, pero no podemos llevar a cabo una interpretación dogmática y decir esto que tú tienes ahí es tal cosa. Porque entonces estamos imponiendo, porque entonces estamos saltándonos el proceso de autoindagación, el proceso de autoexploración. Y ese es un elemento muy importante que guardamos, que utilizamos mucho en nuestras técnicas, que es la capacidad que tenga el paciente de llevar a cabo estas exploraciones, porque precisamente eso es el insight, es llevar luz hacia adentro. Y esa luz hacia adentro tiene que ir acompañada. El terapeuta o la terapeuta es quien acompaña ese caminar, es quien acompaña ese proceso, ¿no? Entonces, es importante no darle al paciente la respuesta, porque aparte no sabemos la respuesta, eso también es importante decirlo, no sabemos la respuesta. El paciente es quien tiene que llevar a cabo eso, ese es trabajo, esa es la responsabilidad ética del paciente de hacerse cargo de sus propios traumas, ahora como adulto, como adulta, ¿no? Entonces, en esta interfase, en este intercambio de información energética, cuando identificamos esos bloqueos, ahí realizamos un trabajo como el que proponía Freud, un trabajo arqueológico sobre el inconsciente energético en nuestros diferentes cuerpos sutiles, ¿no? Entonces ahí entramos ese es el concepto que yo quería ahorita como ahondar un poco más sobre el intercampo en esa interfase donde se llevan a cabo estas transacciones de información energética y cómo el trabajo psicocorporal consiste en informar, pero esa información energética también va a suponer por parte del paciente activar su cuerpo de luz para llevar a cabo su propia exploración, ¿no? Bueno, yo creo que hasta ahí. Que tengan un buen día.